creo que uno de los conceptos que más, con el que todos nosotros, o si tú has crecido en este país, en nuestra cultura, la religión tradicional, algo que ha hecho es que nos ha enseñado que el aspecto que más se busca o que más se acepta de Dios es el hecho de que Dios es Padre. Entonces quiero que pienses por un momento en eso. Cuando tú escuchas que Dios es Padre, ¿qué piensas? ¿Okay? A la luz de la palabra de Dios, ¿tú qué piensas? ¿Has descubierto algo diferente o es cierto, Dios es Padre? Porque el problema que nosotros tenemos en la cultura en la que nosotros hemos sido criados es que la religión tradicional te dice que no importa si tú nunca has hecho nada para buscar a Dios, no importa si tú no vas a un templo, no importa si tú no has hecho los ritos, simplemente Dios es Padre de todos. Y eso suena muy bien, eso suena muy agradable. Yo creo que realmente para muchas personas es como, bueno, pues chévere, o sea, si Dios quiere ser el Padre de todos, pues genial. Entonces quiero arrancar con eso porque pues realmente vamos a estar leyendo un poco y para entender si realmente Dios es el Padre de todos, como lo creemos o como lo entendemos. Pero hay un concepto en cuanto a esto que realmente es el que a veces a muchas personas les cuesta, y es cuando tú piensas en Dios como Padre, no sé qué emociones sientes, pero yo sí conozco personas que dicen, mira, yo realmente por el papá que tuve ya hubiese sido ausente, porque pues simplemente me engendró y se desapareció. O vivimos en la misma casa, pero nunca fue un papá presente. Hay muchas personas que el concepto, cuando escuchan que Dios quiere ser su padre, es como, yo prefiero relacionarme con Dios de otra forma. A mí no me gusta este concepto de Dios como padre. Y pues tiene mucho que ver con eso, con el hogar en el que usted creció, si hubo o no la figura de papá y cómo fue o no esa figura de papá. Entonces, para no ponerme a contar historias de afuera que podrían ayudar o no en lo que quiero reforzar, hay una historia que está en el libro de Primera de Samuel, tú lo puedes apuntar, pero léelo aquí conmigo. Aquí nos dice, Saúl dijo a David, he aquí Merab, mi hija mayor. Yo te la daré por mujer con tal que me seas un hombre valiente y lleves a cabo las batallas de Jehová. Pero Saúl pensaba, no será mi mano contra él, sino la mano de los filisteos será contra él. Si no sabes de qué se trata esta historia, ese señor Saúl es el primer rey de Israel que Dios escogió y que Dios lo colocó ahí. Ahora piensa, solamente como un padre, ¿qué puedes detectar tú, qué puedes leer de este señor con respecto a cómo veía a su hija? Tenía por lo menos dos, la otra era Mical, e hizo exactamente lo mismo. O sea, Saúl, como papá, lo que hizo fue colocar a su hija como un premio, ¿cierto? Y aquí David, que en ese momento todavía no era rey, sino guerrero, lo que le dice es, mira, yo quiero que emparentemos, pero realmente lo que nos deja saber Samuel, el profeta, es que la intención de David era que lo mataran. La intención de Saúl era que mataran a David. Ahora, tú puedes pensar un poco en cómo se sintió Merab, cómo se sentía Merab, que su papá dijera, aquí está este trofeo que yo pongo y es una cosa que yo dispongo, simplemente no es mi hija, sino que la pongo ahí para el que logre lo que yo quiero. Y nosotros leemos, si tú sigues leyendo ahí, que como David le dijo a Saúl, no quiero a tu hija, pues finalmente Saúl la casó con otro hombre. Entonces, menciono esta historia porque si tú le preguntaras a una Merab, cuando le dices, sabes, Dios te ama y Dios quiere ser tu padre, ¿qué pensaría Merab?
con base en lo que le pasó con su papá Saúl. No, no me presentes a Dios como padre, porque el padre que yo tuve me hizo sentir como una cosa, me hizo sentir utilizada y me hizo sentir que yo no tenía ningún valor, simplemente era valiosa para los planes que él tenía, pero no porque era su hija, no porque me amaba, no porque él realmente quería lo mejor para mí. ¿Y qué le dirías tú a una Merab? Tú que estás acá, que haces parte de nuestra iglesia, y tal vez tú dices, guardando ciertas proporciones, yo me puedo identificar con ella. Yo no siento a Dios muy cercano como padre. Yo no puedo decir que realmente mi padre fue una figura en la cual yo quiero que mis hijos conozcan. Realmente no es alguien a quien yo quiero parecerme. Y ahí es donde viene el punto clave de esto y que nos va a ayudar a entender este mes de qué se trata el amor de Dios. Y es que lo que necesita escuchar Merab, tal vez más adelante en su vida, es que para poder experimentar el amor de Dios como padre, porque Dios quiere ser su padre, ella necesita tomar una decisión y es perdonar. Y ahí yo sé que muchos de ustedes están diciendo, uy, no, pero llegó con los taches arriba, o sea, ya de una vez va a poner el tema. Y sí, yo creo que es importante que entendamos, si tú, si a ti te cuesta ver a Dios como padre, realmente no es problema de Dios. El problema es lo que Dios quiere que tú conozcas de Él, porque realmente es una figura supremamente importante. No es simplemente un capricho de Dios, es que nosotros podamos entender qué hay en mí que me cuesta decirle a Dios, Dios, tú eres mi Padre. ¿Qué hay en mí cuando prefiero decirle Señor y no Padre en mi oración? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué no le puedo decir Padre? Ahora, si tú pensar en Dios como Padre es algo que te fluye, de pronto tú dices, yo no tuve nada que perdonar. Pero quiero recordarte algo con respecto al perdón, y perdonar no es olvidar, ¿ok? Perdonar es poder recordar sin que te duela. Ahí tú sabes si has perdonado, ¿ok? Yo creo que ese es el filtro que tienes que entender. Y yo creo que obviamente cada grupo pequeño sabe cómo va a manejar este tema. Es un tema del cual a veces, por más que el grupo pequeño sea muy íntimo, de pronto no es tan fácil. Pero cuando tú lo notas que en una persona que está compartiendo en un grupo pequeño, ¿cómo puede hablar desde el perdón? Es, sí, yo recuerdo lo que me pasó, pero no lo estoy recordando otra vez viviéndolo de nuevo, sino que realmente Dios ya me ha sanado. Yo he podido experimentar sanidad. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver un pasaje que tiene que ver con esto, que es muy importante. Entonces, sí, creo que necesitamos preguntarnos esta semana en los grupos pequeños, ¿cómo ves a Dios? Y cuando tú piensas en Dios como Padre, si tú realmente puedes decir, ¿me incomoda o me agrada llamar a Dios Padre? Y ahí empezar a descubrir un poquito de qué se trata esto de conocer a Dios como Padre. Entonces, ¿qué se me hizo? En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, nosotros leemos que el apóstol Juan escribe, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando acerca de Jesús y de los judíos. Entonces, como los judíos rechazaron a Jesús como su Salvador, como su Mesías, Juan nos dice, entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú lo lees en otra versión, nos dice, les dio el derecho. Entonces, ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios nos deja claro que nosotros, criados en una religión tradicional donde te dice, todos somos hijos de Dios, yo creo que a esa persona le faltó leer Juan 1, 11 y 12, donde nos dice, no, tú eres creación. Tú no estás aquí por azar, por descache, porque tus papás no se casaron y te tuvieron antes, no.
Dios, que es el creador, permite, te dio la vida. Pero Dios quiere que tú realmente entiendas que para llegar a conocerlo a Él como Padre, tú tienes que pasar por un proceso y es ser hecho hijo de Dios. Y ese proceso lo leemos en Efesios 1:5. En esta versión nos dice, Dios decidió de antemano, la palabra que se usa en Reina Valera es nos predestinó. Dios decidió adoptarnos como miembros de su familia. Y tú sabes que ese término adopción, tristemente hoy en día, bueno, pasó de ser el chiste malo de la familia, ¿cierto? Ahora, digamos que la adopción es con perritos y con mascotas, ¿cierto? Y por eso, si tú lo adoptas, ¿qué es de ti? Es mi hijo gatuno, es mi hijo perruno. Yo tengo gatos, ¿ok? Entonces yo también sé que es amar una mascota, pero por favor, no son tus hijos. Tienes el privilegio de descubrir qué es el amor, especialmente con los gatos, pero es muy diferente cuando hablamos de ser adoptados por Dios, porque aquí lo que nos dice es que cuando Dios nos adopta, nos acerca a Él por medio de Jesús, y eso precisamente es lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, aquí es donde tú empiezas a entender, para que yo pueda llamar a Dios Padre, yo primero debo entender y sentirme adoptado por Él. Sentir que realmente me tomó de una familia espiritual donde yo estaba muerto en mi pecado y me trae a Él. ¿Ves? O sea, esta figura de Dios como Padre no es un capricho para que, ¿cuál figura buscamos para que psicológicamente le entre a todo el mundo? No, es porque Dios te dice, desde que te vi, desde que te conocí de antes, decidí que quería que fueras mío, que vinieras a mí, que me conocieras. Yo quería adoptarte, yo quería traerte a mí, y lo que hace Dios es que nos permite pasar por un proceso en nuestra vida en el que cada uno de nosotros tiene que entender todo lo que le está pasando en un momento para decir, ok, ¿será que yo necesito de Dios? ¿Será que yo puedo conocer a Dios? Y es cuando Dios te permite entender que todo lo que Él está haciendo en tu vida y todo lo que Él ha hecho es un proceso. ¿Para qué? Para llegar a un evento. Y el evento es que llegue un momento en tu vida cuando tú digas, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito que tú me perdones, que tú me adoptes, que tú me recibas en tu familia, que yo realmente me sienta amado por ti. ¿Sí te das cuenta lo diferente que es eso? A simplemente que por haber nacido en una cultura católica, ya eres hijo de Dios. Esto lo cambia todo. Esto te lleva a un proceso que muestra un evento en el que te dice, ¿conoces a Dios como Padre? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Has venido a través de Jesús? Lo cantamos ahorita. No es tal y como soy, es aún cuando yo era un pecador, aún cuando yo estaba en una familia espiritual diferente a la de Dios. Cristo murió en la cruz en mi lugar para satisfacer al Padre, y el Padre ya había pensado en mí. Y ahí es donde nosotros debemos entender que todo esto que realmente ahí debería terminar. Y viví feliz para siempre. Tú puedes terminar ese versículo así. Dios me adoptó, yo sé que soy adoptado y soy feliz para siempre. ¿Es muy romántico? ¿Es demasiado pedir? Porque tú crees que casarte es vivieron felices para siempre. Y a algunos no les dura ni 2 días la luna de miel, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué nos pasa con Dios que hace todo este despliegue? Nos conoce desde antes de la fundación del mundo, envía a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar, nos busca, nos salva, nos adopta, y luego tú estás aquí sentado viviendo una vida diciendo, me siento deprimido, me siento triste, tengo rabia, no he podido perdonar,
¿Qué es lo que quiere Dios? Anoche preguntaban en el grupo pequeño, ¿conoces a Dios? No sé si conozco a Dios. O sea, ¿será que Dios nos engaña o Dios nos engañó? ¿Será que esto no es real? O sea, ¿para qué nos adopta si realmente uno termina diciendo, pero como que faltó algo más en lo que estás haciendo? Y ahí yo creo que entra, hoy quiero mencionar dos, vamos a ir viéndolas durante, pero quiero hacer dos preguntas que son importantes con respecto a conocer a Dios como Padre y por qué te cuesta relacionarte con él. La primera es, y ojalá te estés preguntando, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene todo que ver. La pregunta es, buena pregunta para el grupo pequeño, ¿cierto? ¿Te cuesta sujetarte a la autoridad? Hay personas que abiertamente son, ¿cierto? O sea, como de malas. Pero ¿sabes qué es lo peor de la persona que le cuesta sujetarse a la autoridad, pero es con una actitud pasiva, una actitud por debajo de la corriente, una actitud como que ahí está sentado y no dice ni sí ni no, pero después te deja ver que no se sujeta? Y una iglesia es el lugar perfecto para eso. Pero antes de que lo pensemos en nosotros, porque piénsalo en lo primero. Ustedes que tienen hijos adolescentes, que están acá sentados, esos hijos, o que van a escuchar esto. Tú, cuando lo ves a él, tú dices, pero es que usted, ¿cierto? O sea, de alguna forma tienes que hacerle entender que tú mandas y que eres la autoridad y que él se tiene que sujetar, a las buenas, a las malas, como sea. La cuestión de esto es que esto es algo que todos nosotros traemos en nuestro ADN espiritual. Los primeros que les costó sujetarse a la autoridad, pues lo leemos en Génesis capítulo 3, ¿cierto? ¿Quiénes fueron? Y eran perfectos, eran santos, algo que tú y yo no entendemos. Tú y yo podemos explicar qué es la santidad, qué es la perfección, pero no lo entendemos. Estoy hablando de dos personas que fueron creados en perfección y tomaron la decisión de no sujetarse a la autoridad de Dios en sus vidas. Entonces la pregunta cínica es, Dios, si ellos no se sujetaron, ¿tú qué esperas de mí? Espera mucho. Porque realmente la gran diferencia con una Adán y con una Eva es que nosotros tenemos el privilegio de entender a lo que le costó y a quién le costó amarnos para poder llevarnos a Dios. Ellos simplemente nacieron. Pero tú, si has nacido de nuevo en Jesús, tú debes entender que mucho de lo que tú lees en la palabra de Dios, hay momentos cuando tú has querido hacer como, bueno, arranquemos esto porque esta parte no me gusta. Y yo creo que si tú empiezas a arrancar y a quitar, mejor cierra y no vuelvas a la Biblia. Porque cada vez uno va a encontrar más y más y más versículos y más palabra de Dios que le va a incomodar a uno. Y ahí es donde tú te das cuenta, realmente al primero, al que cada uno de nosotros le cuesta sujetarse, es a la palabra de Dios que ya la tenemos revelada. Tú lo lees y, pues a mí no me parece, yo pienso que, yo creo que, no. Dios no nos ha llamado a dar una interpretación de nuestro parecer. Y hay versículos que son demasiado claros. ¿Y por qué nos cuesta sujetarnos a la autoridad? Pues el Señor Jesús, ¿cierto? Nos lo dijo allá, en enero lo explicamos y en febrero y en parte de marzo acá. Y en esta iglesia, lo primero que queremos entender es que si tú quieres ser alguien que tiene autoridad acá, primero debes ser lo que el Señor Jesús nos dijo, ¿cierto? Un siervo que hace ¿qué?
que le dice a todos los demás, oigan, mire, yo sí sirvo, yo sí hago, yo sí. No, un siervo que lava pies. Y el Señor Jesús nos dice, el que quiera ser el mayor, el que manda, tiene que tomar el lugar del que lava pies. Entonces, lo quiero llevar a ti, papá, primero, y mamá, con adolescentes. Tú entiendes que si Dios te ha dado esta autoridad con tu hijo, no tienes que ganarte nada. ¿Okay? No hay nada que tú digas, mira, es que que tu hijo te diga, es que tú te tienes que ganar. No. Parte del problema nuestro como papás es que nos creemos el cuento que nuestro hijito a los 3 o 4 años nos grita y ya no te amo, ¿cierto? ¿Alguna vez les gritaron eso? ¿Les han gritado eso? Ya no te amo. Bueno, eso va a perdurar por toda la vida y más cuando sea adolescente. Y uno piensa, no, o sea, yo he hecho todo para ti, ¿por qué ya no me amas? Y resulta que mi tarea como papá no es esperar que mi hijo me ame. Mi hijo debe aprender a respetarme. Mi tarea es amar. ¿Cómo? Pues si conozco a Jesús y he nacido de nuevo, entender que es un amor incondicional. Yo no, condiciones no es, bueno, si haces tal, no, yo te voy a amar y porque te amo voy a poner unas condiciones, unos límites para convivir. Pero parte de mucho de esto, de nuestro problema de sujetarnos a la autoridad, viene desde el hogar. Y viene desde lo que tú como papá, como mamá, moldeas en tus hijos. Y lo que ellos ven o no de tu sujetarte a Dios y de lo que tú estás transmitiendo. Y obvio, todos nosotros como hijos en algún momento crecimos desafiando la autoridad que teníamos. Y pues, ¿qué podemos esperar una vez que somos papás? Pues que eso nos va a pasar con nuestros hijos. Pero la gran diferencia es cuando podemos entender qué es lo que motiva la rebeldía en una persona. Hablando de Dios específicamente, quiero que leas, bueno, quiero decir esto antes. El que quiere mandar, tiene que aprender ¿a qué? Si tú, mira, saca esto que estás leyendo ahí, de un contexto bíblico y del domingo a las 11 de la mañana. Listo, ponlo mañana en tu trabajo. Quiero que lleves esto mañana a tu trabajo. Y tú estás diciendo, yo estoy soñando y luchando para mí, porque yo quiero crecer en esta empresa. Yo quiero ser el jefe, yo quiero ser el que manda. ¿Qué tiene que aprender a ser el que manda? Primero tiene que aprender a sujetarse. A veces nosotros vemos es los privilegios de mandar, ¿cierto? Pero realmente la otra cara de eso es la responsabilidad del que está al frente. Y si tú eres jefe y estás acá, tú sabes, listo, cuánto te tocó llegar a ese punto, pero tú, si estás acá y tú tienes gente bajo tu sujeción, tú tienes que enseñarles que tú también te sujetas y obedeces una autoridad. Interesante, ¿no? Tú no esperabas recibir eso hoy. Y tiene todo que ver con sentirte amado por Dios. Si tú solamente quieres los privilegios de Dios que me consiente como padre, pero no de Dios que me disciplina, que me cuida, que me corrige, me va a costar muchísimo sujetarme a una autoridad. Y yo, que llevo unos cuantos años en los caminos del Señor, he visto mucha gente que dice, bueno, ¿y yo cómo puedo hacer para llegar a hacer esto y para él en la iglesia y facilitador y hacer esto? Pues sujétate, aprende a obedecer, aprende a ser el que sigue a otros. No simplemente te lo vamos a dar porque es un título. Entonces, volviendo a este rey Saúl, y te animo a que leas Primera de Samuel durante este mes. El profeta Samuel, cuando tiene que confrontar al rey Saúl por su desobediencia a Dios, le dice, porque como pecado de
¿Qué? Es la rebeldía. Entonces, tú estás acá y tú me dices, pastor, pero yo ya no volví a leer el horóscopo. Yo ya sé que yo no soy cáncer. Yo, yo ya sé que los astros no guían mi vida. Yo ya entendí eso. Pero date cuenta lo que aquí Samuel le está diciendo al profeta Saúl. Le dice, mira, cuando tú te rebelas contra la palabra de Dios, tú eres como alguien que es agorero y adivino. Alguien que dice, ¿sabes? Vamos a ver los astros que tienen para mí hoy. Y le dice, idolatría, la obstinación. Y algunos de ustedes y de nosotros que empezamos a llegar a cierta edad y uno dice, pues sí, yo soy terco y si no les gusta, miren a ver. Pero si tú eres una nueva criatura en Jesús y tú consideras que ser obstinado y terco es una buena característica tuya, a la luz de la palabra de Dios te dice que es idolatría. Adivina a quién estás idolatrando cuando tú crees, este soy yo y de malas. A ti. ¿Cierto? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira, es serio. Yo entre más con Living nos sentamos a aconsejar personas, bueno, ya sean pareja o individual. Y yo le digo, mira, recordemos lo que dice la palabra de Dios. Hay personas con las que uno se sienta como, sí, listo. Y pues es lo que dice acá, o sea, yo no te estoy diciendo mi opinión, yo te estoy diciendo cómo Dios te ve, pero ya es una cuestión de cinismo que es esto, y es cuando tú llegas al punto donde para ti lo que dice la palabra de Dios ya no importa, ya no te guía, ya no vale, tú eres una persona rebelde y te cuesta sujetarte a la autoridad de Dios, por lo tanto, te va a costar sujetarte a Él como padre. Primero. Y segundo, en estas dos áreas que muestran mi entender del amor de Dios como Padre, viene la otra pregunta. ¿Qué tan desconfiado eres tú? Piénsalo por un momento. ¿Tú tienes suficiente edad para decir, ay no, pastor, no, tampoco? Es que uno crece y uno va conociendo la gente. Ok. El problema cuando uno es desconfiado es que adivina qué va a pasar cuando Dios te muestra en su palabra lo que tú debes hacer. Y más si tú dices, no, pero es que como Álvaro lo dice, a mí no me gusta el tono, no me gusta la actitud, no me gusta. Bueno, no me mires a mí. Mira lo que dice acá. Y parte de la desconfianza, de pronto, vamos a volverlo otra vez. Recordemos a Merab. ¿Tú crees que Merab, la hija del rey Saúl, iba a poder ser alguien que iba a poder confiar en su esposo? Que iba a decir, mira, yo crecí en este hogar con un papá así, pero de ahora en adelante, como tú eres mi esposo, yo te voy a respetar y lo que tú digas, yo estoy dispuesta a sujetarme porque yo te amo. ¿Tú crees que Merab iba a hacer eso? ¿O tú crees que cada vez que el esposo le decía, Merab tal cosa? No. No, a mí no me enseñaron así, yo no lo hice así, en mi casa me hicieron esto, yo por eso no confío, yo no creo. Date cuenta, esas cosas vienen ahí. Y parte de nuestras charlas para no casarse es descubrir qué tanto tú traes esas desconfianzas desde tu hogar. Y como ahora que van a vivir en pareja tienen que descubrir, bueno, pero voy a creer, voy a confiar. Y sí, tristemente, ¿qué es lo primero que se rompe cuando hay un manto de duda de infidelidad? ¿Qué es lo primero que se rompe? La confianza, ¿cierto? ¿Qué es lo más difícil de construir en una pareja? La confianza.
Y eso tú lo trasladas a Dios. Dios, yo no creo en la gente. A mí me cuesta confiar, porque a mí me han engañado, porque a mí me lo han hecho 1000 veces, porque a mí me han hecho... Y es cuando tú tienes que entender que conocer a Dios es descubrir que si Dios lo dice, Él lo va a cumplir. Si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Y si Él te dice que Él te ama, Él te va a amar. Y obviamente tú debes responder a ese amor de Dios. Quiero que leas conmigo este versículo que está en 2 de Timoteo 2:13. Mira cómo lo dice. Si fuéramos, futuro, infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tú no puedes estar en una circunstancia que es difícil para ti en este momento, habiendo nacido de nuevo, y decir, mira, ¿sabes qué? Yo siento que por lo que Dios está haciendo en este momento en mi vida, Dios ya no me ama. Dios se olvidó de mí. Dios no es real. Es todo lo contrario. Es más real, es cuando más te ama, porque te está diciendo, bueno, todo esto que tú has dicho en un grupo pequeño, todo esto que tú has enseñado en una escuela dominical, todo esto que tú le has dicho a otros, este es el momento para que tú descubras si yo soy fiel en tu vida o no. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos, porque lo que leemos de esa circunstancia es, no, ¿sabes qué? Esto es una farsa. Dios no es real. Esto no sirve. ¿De qué me sirve a mí ir a ese grupo pequeño? ¿De qué me sirve ir a esa iglesia? ¿De qué me sirve esto? Esto no sirve. Dios no es real. Y adivina cuando uno va y te busca y te dice, mira, Dios te ama. No, Dios no me ama. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia Dios no hizo lo que yo quería. Dios no respondió como yo esperaba. Dios me dejó solo. Dios me abandonó. Ok, piensa en esta escena. El Hijo de Dios, Jesús, muriendo en una cruz. ¿Sabes cuál fue cuando cargó nuestro pecado, la frase que dijo el Señor Jesús? ¿Por qué me has abandonado? Es la única persona que puede asegurar que Dios como Padre lo ha abandonado, porque en ese momento, por el pecado que estaba cargando nuestro, Dios no podía tener comunión con él. Pero aun cuando nosotros seamos infieles en ver el amor de Dios, en sentirnos amados por Dios, en sujetarnos a su palabra, Él sigue siendo fiel y tú lo puedes ver. Y es interesante, o sea, tú te sientas en un grupo pequeño y tú realmente ves cómo personas pueden decir, sí, la verdad, yo en ese momento no veía el obrar de Dios, no entendía el obrar de Dios y ahora es que estoy viendo cómo me amaba, cómo me sostuvo, cómo me guió, cómo me llevó, cómo Dios. Entonces, date cuenta, tú puedes haber crecido en el peor hogar de todos. Tú puedes haber crecido sintiendo que tus padres te odiaban. Tú puedes haber crecido sintiendo que ¿por qué la vida me castigó trayéndome a este hogar? O tú puedes haber crecido en el hogar pensando que todo se trataba de ti, que todo giraba alrededor de ti, que tus papás estaban ahí para cumplir todos tus deseos y todos tus caprichos, y si no los cumplían, eran malos padres. Y adivina qué haces tú cuando creces y las cosas no salen como tú quieres en una relación, en un trabajo, en una iglesia. Entonces, volvamos a la historia que leemos en Primera de Samuel sobre el rey Saúl. Esto que vamos a leer acá es un pasaje interesante, porque nos dice que esta fue la razón por la cual Saúl fue escogido como rey. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. ¿Quién era Samuel? El profeta. Es decir, era la persona por medio de la cual Dios hablaba. Y si hacía bien su papel, si hacía bien su trabajo,
lo más seguro, como leemos en los profetas del Antiguo Testamento, era que lo querían apedrear. ¿Ok? Entonces el pueblo dijo, no, no queremos más Samuel. O sea, estamos cansados de... ¿Y la razón cuál es? Sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Quiero que pienses por un momento. ¿Tú crees que la gente que está diciendo esto tenía 15 años? ¿13, 14, 15, 16, 17 años? ¿Cierto? O sea, esto es lo que tú esperas de un niño y de un adolescente. Yo lo quiero porque los demás lo tienen, porque yo no lo puedo tener. Ahora, tú como adulto, ¿qué tan diferente eres tú de esta actitud? Pues yo trabajo, yo me rompo el lomo, yo tengo derecho a esto, o a aquello, o a lo otro. Si te das cuenta, esto no es una cuestión de edad. Esto fluye en nuestro ADN espiritual y es justificar nuestras acciones, sobre todo pecaminosas. Es lo que queremos hacer. Y aquí el pueblo de Israel escogió ese primer rey y la razón es, todos los demás tienen un rey, nosotros también queremos tener un rey. Esa es la razón, la profunda razón. Y lo que hace Dios es que le dice a Samuel, tranquilo, porque Samuel le dice, Dios, pero esta gente te está desechando a ti. A mí me duele ver eso. Y Dios lo que le dice es, no te preocupes, yo tengo todo bajo control, yo sé lo que estoy haciendo y yo les voy a dar un rey de acuerdo a lo que ellos quieren. Ahora, ¿cómo te imaginas tú que era ese primer rey, ese rey Saúl, para que el pueblo haya dicho, él es nuestro rey? Bajito, feíto, pelirrudo. No, tú lees y tú ves, el tipo sobresalía, probablemente era rubio, claro, como guerrero sobresalía, o sea, era el demostrar, ¿cierto? Y eso viene en nuestro ADN. Nosotros siempre queremos, ¿qué puedo mostrar ante otros? Y eso pasa en una iglesia. Hay personas que, pastor, yo sí quiero invitar gente, pero es que a mí no me gusta el local. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? No, porque es que a mí me da pena esto, aquello, lo otro. Mira, eso siempre va a estar ahí en nosotros. Y es queremos cosas para mostrar, para impresionar a otros. Pero ¿sabes qué pasó con este rey Saúl? Que era un rey conforme al corazón del pueblo. Este rey que leemos allá, que no solamente afectó a su familia, si te das cuenta, el daño que le hizo a sus hijas, pero lo que leemos es que lo primero que hizo él es que cuando vio que David sobresalía como guerrero, adivina qué sintió hacia David. Él era el rey, David era su guerrero. ¿Qué debería haber hecho un hombre inteligente? Pues también reconocerlo, ¿cierto? Lo que hizo Saúl fue tener celos hacia David y se le convirtió en el objetivo. Le voy a dar a mi hija para que lo maten. Parte de no saber mandar es los celos. O sea, si tú eres una persona celosa que dice, ay, yo soy así y de malas, tú no conoces a Dios. Punto. Dios tiene mucho que tratar contigo cuando tú justificas tus celos. Muchísimo. Tus celos por ti, tus celos por tus hijos, tus celos por tus cosas, tus celos por todo. Tú tienes mucho que permitir que Dios como alfarero te moldee cuando tú justificas los celos. Y ese era el rey Saúl. Lo primero que sentía hacia David era celos. No lo soporto, no soporto que él sea mejor que yo. No soporto que le canten que yo maté 1000 y que él tiene 10,000. Y él no soportaba eso.
Segundo, algo que hizo él en no conocer a Dios es que cuando Dios les dice, vayan y hagan esto en esta batalla, tienen que destruir todo. Y tú lees ahí, te animo que leas esta semana primera de Samuel. Y cuando llegó el profeta le dice, oye, pero yo escucho que hay ovejas y hay vacas, y ¿qué es ese sonido? ¿Sabes qué hizo Saúl, que era el rey, era el jefe de sus guerreros? Ah, yo no sé. Ellos lo trajeron. Ahí tú puedes darte cuenta toda la falta de carácter que tenía Saúl. Era celoso, era inseguro, culpaba a los demás, no asumía su responsabilidad. Y encima de todo, la tapa es cuando Samuel no llega para un evento con todo el pueblo. Y él dice, bueno, ya que no llegó Samuel, yo lo voy a hacer. Y Dios le dijo, tú no tenías el derecho de hacer eso. Y lo hizo por no perder credibilidad ante el pueblo. Ojalá que tú te estés preguntando, ¿y qué tiene que ver todo eso con el amor de Dios como Padre? Todo. Porque si tú te puedes identificar como alguien que no asume su responsabilidad, como alguien al que es fácil echarle la culpa al otro, como alguien a quien simplemente ve las personas como cosas, si tú no sabes diferenciar entre amar y utilizar, si tú eres una persona celosa, tú tienes la gran oportunidad, dijeron mis amigos acá, tienes una oportunidad de mejora en las manos de Dios para que forme tu carácter. Tú y yo no somos lejos de lo que es un Saúl. Si tú me preguntas a mí si he sentido celos, claro, claro que los he sentido. Y Dios me ha tenido que mostrar, ¿y eso qué? ¿A qué estás jugando? ¿Quién te crees? Si tú me preguntas a mí si he querido echar la culpa a otros y lo he hecho, pregúntale a mis hijos. Y sí lo he hecho. Es decir, por favor entiende, o sea, todo eso que estoy hablando tiene que ver en todas las áreas de tu vida. Tú como pareja, tú y yo sabemos que vivir en pareja es poder llegar a un punto en el que básicamente podemos estar tan irritados y tan irritables por todo que ya nos molesta todo lo que hace la otra persona. Y que ya no aguantamos cosas y que ya pensamos en, no, esto no funciona. Como que esas charlas para no casarse no fueron tan reales o fueron demasiado y no, ¿qué nos pasó? Pero te estoy hablando en que entiendas, si tú estás hoy acá y tú no puedes decir, y viví feliz para siempre con Dios como Padre en mi vida porque me adoptó, entonces tú tienes la oportunidad de mejora perfecta para entender qué es lo que Dios quiere hacer. Tú y yo no vamos a poder amar verdaderamente a Dios mientras busquemos la aprobación de los demás. Y comienza en nuestro hogar, ¿cierto? Si tú como papá y mamá pelean porque a quién aman más sus hijos, ¿tú crees que eso es correcto? O sea, tú tienes que poner a tu hijo a pelear en que a mamá. ¿Por qué dijo primero papá? Si yo soy la mamá y paso todo el día con él. Pero esto es lo que tienes que entender. Estas son las cosas que Dios te está diciendo. Tú no te dejas amar por mí porque tú crees que tienes la razón. Para poder entender todos estos aspectos de Dios como amándonos como Padre, lo primero que nosotros debemos entender es lo que nos dice Proverbios 1:7. Y con esto estoy terminando. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y tú dices, yo no entiendo eso. Bueno, entonces vas a entender la segunda parte. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pastor, es mucha Biblia. Pastor, que estás despreciando la palabra de Dios. Es que
por eso los dice aquí, mira, es el principio para realmente amar a Dios, sentirnos amados por Dios y encajar en la vida que Él tiene para nosotros. Es el temor de Dios y el temor a Dios. ¿Cómo se nota eso? Cuando tú lees acá y tú empiezas a entender qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios no ama. Y ahí es donde tú puedes entender, ok, yo no amo como Dios. Cuando tú empiezas a entender que el temor de Dios es realmente que tú sientes que te acercas a Él, que estás en una comunión íntima con Él. No tiene que depender de la música, no tiene que depender de una reunión, no tiene que depender de nada que tú hagas. Es porque realmente tuviste un momento en que te acercaste a Dios. ¿Y cómo puede suceder? Mira, puedes ir sentado en el bus, si todavía tomas bus, y vas pensando en un versículo, y dices, nunca lo había considerado así, y es el Espíritu Santo mostrándote ahí en ese momento. Ese es el principio de una vida sabia. Ese es el principio de sentirse amado por Dios. Mira cómo lo dice en otro pasaje. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Sí te das cuenta cómo a nosotros nos cuesta asociar temor con amor? Es que si Dios me ama y es mi padre, yo no quiero sentir temor a Dios. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Ese temor es un temor reverencial. Es un temor que te hace decir, no, o sea, porque yo amo a Dios, yo no lo voy a hacer. Yo no me presto para eso. Es el temor que hace que tú tengas que enfrentar y poner la cara y decir, mira hasta donde me llegue el agua, pero no lo voy a hacer. No voy a mentir. No voy a evadir. Ese es el temor de Dios en nosotros. Y cuando yo digo, yo lo estoy haciendo porque amo a Dios, no porque yo soy buena persona. No para que digan, uy, qué hombre tan correcto. No, es para que puedan decir, se nota que tiene temor de Dios, temor a Dios, reverencia de Dios. Mira cómo lo dice en Salmos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, traigo todo. ¿Te encanta la figura de Dios como Padre o no te encanta? Bueno, el sábado no lo vas a decir en el grupo pequeño. Si no te encanta, ¿por qué es? Y si te encanta, ¿es por qué? Porque crees que Dios está ahí, alcahueta, consentidor, o porque tú dices, mira, conocer a Dios como Padre ha hecho que yo me sienta amado, porque Él me cuida, me protege, me rodea, me limita. Entiendo que cuando en su palabra dice algo es porque me ama, no porque es un amargado que no entiende cómo es el mundo hoy en día. Mira, ese es el peligro, uno de los peligros más grandes hoy frente a la palabra de Dios. Es que tú caigas en el error de decir, es que yo creo que esto está desactualizado para el mundo en que vivimos. No. Tú vas a leer acá con actualidad el mundo en que vivimos. Sigue siendo la misma porquería, lleno de pecado. No va a cambiar. El único que lo cambia es Jesús. Entonces quiero invitarte a ponerte en pie. Y quiero terminar con un pasaje, porque cuando hablamos de sanar, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de restaurar, cuando hablamos de perdonar, a veces eso pareciera como que requiere, vámonos 3 días a un lugar especial a ver qué hace Dios. Dios lo puede hacer, ok. Pero yo creo que tú también necesitas entender que esto también es de esos momentos cuando tú te la pasas escuchando más tu voz interior que la voz de Dios. Y el pasaje que vamos a leer, con el que quiero concluir, es un pasaje tan mal interpretado.
Mira, cuando yo estuve enfermo de cáncer, te aseguro que alguien me lo tuvo que haber dado en una esquela, en un esto, aquello, lo otro leído. Y en ese momento yo dije, sí, yo quiero esto. Pero cuando tú lees el contexto en el que esto está, cuando tú entiendes el propósito por el que vino Jesús, cuando tú entiendes en la providencia de Dios el propósito que tiene aún nuestra enfermedad física. ¿Puedes entender eso? Dios intencionalmente le dijo al apóstol Pablo, no, no te voy a curar. Bástate mi ¿qué? Mi gracia. No lo voy a hacer. Tú puedes orar y sanar a otros, tú puedes ser el tremendo apóstol Pablo, pero a ti no te voy a sanar. Eso fue lo que Dios le dijo. Y ahí es donde uno dice, ah, ¿de qué me sirve? Voy a ponerlo en mi caso. ¿De qué me sirve a mí que en su momento me digan tengo cáncer y yo vaya allá y X o Y persona ore por mí y yo me sane y después yo muera y nunca conocí el amor de Dios? Nunca fui perdonado de mis pecados. ¿De qué me sirvió ser sano en mi carne, pero no sano espiritualmente? No restaurado de adentro hacia afuera. No sirve de nada. Se perdió el tiempo, se perdió esa plática. Y ahí es donde tiene que tomar mucho sentido para nosotros la enfermedad. Si Dios te quiere enfermo porque es un propósito de Él sabe cómo va a usar esa enfermedad. Si esa enfermedad es porque a ti te gusta el dulce, porque a ti te gusta la sal, porque a ti te gusta exagerar de esas cosas, no culpes a Dios. ¿Ok? Eso hace parte de ser humanos y de haber recibido la herencia de Adán y Eva. La herencia del pecado es que este cuerpo se va a podrir. Esa es la herencia nuestra para nuestro cuerpo. Entonces, cuando leemos este pasaje que vamos a leer, léelo pensando de Dios sanándome de adentro hacia afuera. Dios limpiando la porquería mía que es mi pecado. Dios ayudándome a poder decir, sabes, me dolió lo que me hiciste, pero Jesús me perdonó y yo escojo perdonarte. No te quiero ver, pero te quiero perdonar. Me dolió, pero Jesús me limpió, me sanó, murió en la cruz por mí para que yo pudiera decir, si Él fue capaz de perdonarme a mí, yo puedo perdonarte a ti. Y yo sé que tal vez tú digas, no, tú no sabes porque tú no sabes mi historia. No la sé, Dios la sabe y Jesús muriendo en la cruz te está diciendo, ¿sabes? Yo te quiero perdonar para que seas libre, para que descubras de qué se trata sentirse amado por Dios como padre y entender, me adoptó, me amó, tengo propósito en Él. Las mujeres llevan todo este año estudiando este libro de, ¿cómo se llama? Definidos, y es, soy libre en Él, soy amado en Él, soy perdonado en Él, tengo propósito, no soy simplemente un número más que está aquí para ver de qué se trata la vida, es cada vez que abro los ojos digo, gracias Dios, porque me das la oportunidad de que hoy mi vida sea para ti, sí, en ese trabajo que apesta de 9 a 5, pero para ti. Entonces léelo conmigo. Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Recuerda, no es lo físico. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras, ¿qué? Rebeliones, por mi pecado. Date cuenta cómo ahí está en el contexto. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga, ¿qué hizo Dios? Cuando me ve y que yo le digo, él que es un inocente murió en la cruz por mí y yo reconozco que el que debería estar muriendo ahí llevando el castigo por mi pecado soy yo, y él me dice, sabes, yo te quiero perdonar, te quiero sanar, te quiero dar una nueva vida. Y ahí es donde también Isaías dice,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Jesús ¿el qué? El pecado, que es nuestra mayor enfermedad. Tu pecado, mi pecado es nuestra enfermedad. Es lo que nos separa de Dios. Es lo que hace que no podamos, Dios no nos pueda ver aceptos ante Él. Y la única forma es cuando Jesús muriendo en la cruz, yo voy a Él, tengo que tener este proceso de entender qué fue lo que hizo Jesús para llegar al evento de decir, Jesús, yo te necesito. Necesito que perdones mi pecado y quiero que el Padre me adopte. Ahora, si tú eres nuestro invitado, tú vas a ver esto y tú dices, yo quiero eso. Entonces, por favor, acércate a la persona que te invitó o a nosotros para mostrarte cómo es que Jesús va a perdonar tu pecado. Y para nosotros que estamos acá, que tal vez tú dices, pero Álvaro, eso no es nuevo para mí, yo entiendo eso. ¿Tú lo entiendes de verdad? No parece. No parece. Tu quejadera no lo demuestra. Tu insatisfacción con Dios no lo demuestra. Tus deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida no lo demuestran. Y te estoy hablando a ti, iglesia en general. No, por favor, no me digas que tú ya sabes esto porque crees que repetiste una oración y ya lo hiciste. No, se tiene que notar en que Él realmente ha hecho un cambio de adentro hacia afuera, hacia ti, y en que tú dices, sabes, sí es mi lucha en entender que no voy a cuestionar la palabra de Dios y en que quiero confiar y creer en Él. ¿Te das cuenta? Piénsalo. Un versículo para confiar en Dios. La gran mayoría se lo sabe. No se preocupen por su vida. Y ahí nos dice, ¿por qué? Por el alimento, por lo que van a vestir y por lo que van a tener. ¿Por qué? ¿Por qué no se deben preocupar? ¿Qué nos dice? Porque su Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. ¿Y qué hace? Se hace el loco. O sea, me está diciendo, ¿de verdad? Yo tengo que, al igual que miles de millones de personas decir allá, es que yo me tengo que levantar cada día a luchar por mi sueño, porque es mi vida y porque nadie más la va a vivir por mí. ¿En serio? A la luz de lo que dice aquí, ¿a quién le estás creyendo? ¿Qué basura estás creyendo cuando tú crees que te tienes que levantar cada día a pelear por lo tuyo? ¡Basura! Dios te está diciendo, si tú eres mi hijo, yo soy el que te provee, el que te da, el que te sostiene, el que te cuida. Y no me interesa que entiendas que es para que te creas el hijo del rey, porque quiero que entiendas que lo más importante que es, Mateo 5, ahí en eso mismo, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás les va a hacer ¿qué? ¿Lo crees? ¿O estás peleando todos los días como una rata tengo que pelear, tengo que hacerlo, tengo que alcanzar, tengo que trabajar más duro, vamos por esta bonificación, vamos por esto, no le crees? Y después, ¿por qué no me siento amado por Dios? Porque porque estás tal vez siguiendo descarriado como una oveja. Entonces, chiste interno de la familia Alzate, it's me, hi, I'm the problem, it's me. Para ustedes que no lo saben, volví y tuve mucho tiempo para pensar y pedirle a Dios lo que nosotros como iglesia necesitamos escuchar y es, defínete. Deja de cantar aquí canciones muy lindas el domingo y vive entre semana lo que dices que crees. Señor Jesús, gracias por tu palabra. No es fácil. Solo tú que nos conoces
que nos encontraste como esa oveja descarriada, sabes las heridas que cada uno de nosotros tuvo y por las cuales pensábamos que pues esa era nuestra vida y de mal hacia los demás les gusta o no. Y en ti nos muestras que lo que más te interesa es limpiar nuestro pecado, sanar nuestras heridas y descubrir el amor del Padre, descubrir que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Señor, aquí está tu iglesia. Tenemos toda una semana por delante para que nos muestres cómo temer a ti, tener temor de ti y no temor del mundo en el que vivimos, de gente que se burla de nosotros, de gente que nos amenaza, de gente que tal vez nos corta el saludo, pero que descubramos ese amor tuyo, Señor, y cómo realmente lo que nosotros seguimos cargando, que es nuestro pecado, no nos deja sujetarnos a tu palabra y nos hace desconfiar de ti cuando tú nos has prometido que tú permaneces fiel. Y Señor, yo te ruego esta semana que cada uno de nosotros que está aquí pueda llegar el sábado del grupo pequeño a hacer su adoración y decir, esta semana descubrí que el temor de Jehová me hizo descubrir su fidelidad en mi vida. Y lo vi en esto en mi trabajo, en esto en mi hogar, en esto en mi vida. Te pido por eso, Señor, ayúdanos a llegar el sábado con un sacrificio de adoración y de alabanza que te exalte a ti como Padre en nuestra vida. En tu precioso nombre, amén. Pueden tomar asiento, por favor.